Bien, entonces, necesitamos en realidad calcular cuál va a ser el trabajo o cuál va a ser la forma en que va a comportarse la frecuencia en cualquier comunicación. Nosotros observamos que efectivamente la serie de Fourier me permite representar, ¿cierto?, una señal x de t mediante una serie de coeficientes, ¿cierto?, sumados y multiplicados por unas exponenciales, ¿cierto? Esas exponenciales, j, omega, n, k por t, automáticamente me entregan a mí cuál va a ser la reconstrucción de la señal en senos y cosenos. Pero sigue siendo una imagen en el tiempo de una señal en el tiempo. Lo observan, es el primer descubrimiento tal vez que se encuentra donde digo, bueno, si yo encuentro que una señal periódica se puede descomponer en senos y cosenos, pues debería existir alguna transformada que me permita a mí migrar del tiempo a la frecuencia. ¿Y por qué es tan importante migrar del tiempo a la frecuencia? Porque en la historia de las comunicaciones siempre la frecuencia es un recurso que va a ser finito y que se vuelve costoso. Ese dominio lo llamamos el dominio o el análisis de espectro. La forma sencilla que plantea Fourier de poder plantear o de poder transformar este tipo de transformadas se basa precisamente en la convergencia de las series de Fourier. Y me dice que la transformada de Fourier es igual a 1 sobre el periodo, la integral de entre menos infinito e infinito, es decir, nosotros suponemos que ahora no vamos a trabajar en un periodo, sino entre menos infinito y el infinito, de la función del tiempo multiplicado por e a la menos j omega. Observen que desaparece el término n y como hemos visto en una clase anterior, las dos señales tienen convergencia una hacia la otra. Y hace que de forma general la transformada de Fourier me entregue una función que va a dominar en el dominio de la frecuencia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso de una función que va a dominar en el dominio de la frecuencia? Sí, esto aplica ya para señales que inclusive, observenlo, son no periódicas. Entonces, si las señales no son periódicas, yo podía analizarlas, el comportamiento de su espectro, sin necesidad de mandar toda la señal, sino, por ejemplo, empezar a hacer envíos seriales. En términos de comunicaciones, esto es buenísimo, porque ya no hago comunicaciones paralelo para enviar todo un mensaje al tiempo con la serie de Fourier, sino hago comunicaciones en serie para poder enviar una transformada de Fourier. Como es evidente que nosotros inicialmente lo que intentamos enviar son senos y cosenos, ¿cierto? Los senos y cosenos que son señales periódicas las calculamos con la serie de Fourier. Pero ¿qué ocurriría, supongan ustedes, si necesitamos enviar una señal que más adelante vamos a trabajar, que se conoce como pulso? Un solo impulso. Solo necesitamos saber cuál es el espectro que va a gastar ese impulso en el tiempo. Lo podríamos hacer para una señal continua, lo pudiésemos hacer para una señal discreta, ¿cierto? Que sería la sucesión de pulsos y deberíamos obtener un resultado similar, ¿cierto? Incluso convergente. Sin embargo, vamos a arrancar con la transformada continua de Fourier. Esto es un repaso nuevamente porque ustedes ya vieron esto en su curso de señales y sistemas. ¿Por qué es tan importante en comunicaciones análogas? Porque la final o la parte final la vamos a trabajar única y exclusivamente en el dominio de la frecuencia. Entonces observen lo que ocurre con la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que hace es, básicamente me dice, defina quién es f de t. Digo, pues es que f de t es sencillo. Este pulso va a ser una amplitud A, similar a lo que ustedes hicieron con la señal cuadrada, pero esta vez no es periódica, es un solo pulso. Obsérvenlo. Y va a ser la amplitud A cuando esto va entre 0 y algo que más adelante vamos a llamar tiempo de bit. ¿Qué es el tiempo de bit? Si yo decidiese enviar un pulso a pulso de manera serial, ojo porque esto es de manera serial, ese tiempo de bit sería cuánto duraría el bit para poder volver a ser mostrado la siguiente periodo. Entonces esto sería cuando t está entre 0 y el tiempo de bit, ¿cierto? Y sería 0 cuando t está diferente o está en cualquier otra parte. ¿Bien? Y es fácil entonces, porque estos mismos límites automáticamente me entregan a mí cuáles son los límites de la integral. Así que si yo defino
la transformada de Fourier como 1 sobre el periodo, ¿cierto? En realidad, pues esto era lo que hacía que hiciera convergencia. De hecho, aquí tengo un error, perdón. Esta es la transformada de Fourier. Aquí no necesito el periodo, solo necesitaba era cuando tenía la serie. Aquí tengo ese error, lo voy a corregir. Es la integral, ¿cierto? ¿Desde dónde hasta dónde? Pues donde no sea 0. De 0 al tiempo de bit. ¿De quién? De f de t. ¿Cuál f de t? De a por e a la menos j omega t. Lógicamente se integra en función del tiempo. Si ustedes realizan esta integral, pues todo el mundo lo sabe hacer, ¿no? La exponencial, la integral es ella misma, solamente hay que tener en cuenta la parte que lo acompaña. Entonces, la parte que la acompaña es menos j omega, observen en la parte de arriba, y la integral sería a sobre menos j omega por e a la menos j omega t. ¿Evaluado entre qué punto y qué punto? Evaluado entre 0 y tiempo de vida. Tiempo de vida, importantísimo ese valor. Una vez empezamos a manejar eso, empezamos a darnos cuenta que en realidad esto es una figura en el dominio de la frecuencia, es decir, pasamos de tener una señal en el dominio del tiempo a tener una señal en el dominio de la frecuencia. ¿Cuál será esa señal en el dominio de la frecuencia? Pues efectivamente esa señal en el dominio de la frecuencia me va a ser A sobre menos J omega, ¿listo? Y aquí me va a quedar, si reemplazo en la parte de arriba, ¿cierto? Es E a la menos J omega tiempo de bit. Será E a la menos J omega tiempo de bit. ¿Cierto? Menos, cuando reemplazo el valor de abajo, sería E a la 0, que es 1. Y eso lo podría llamar o se caracterizaría como f de omega. Pero la pregunta siempre que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué significa que yo tenga un valor complejo? ¿Cómo lo grafico? Porque estoy haciendo una imagen compleja, ¿cierto? De lo que estoy graficando. Y si ustedes observan esta transformada, lo que yo estoy diciendo es que este es un fasor. Tiene una parte real y tiene una parte compleja. Así que para poder entender mejor cuál es su funcionamiento, yo lo que hago es lo siguiente. Divido este e a la j omega tiempo de bit en coseno seno. Esto es lo mismo que coseno de omega tiempo de bit, ¿cierto que sí? Menos j, menos ¿por qué? Por el signo del exponencial, seno de omega tiempo de bit. La identidad de Euler me dice eso. Y a esto le voy a restar 1. Esto me entrega automáticamente el cambio de fasor a parte real y parte imaginaria. Miren lo que hago. Tomo este J y lo voy a meter acá. Tomo este J omega y lo voy a meter acá. Así que desaparece. Bien, observen que este J se cancela con este J. ¿Cierto? Y me da automáticamente cuál es la parte real. Entonces yo digo, esto es la parte real de ese número y este es la parte compleja junto con esta parte que es la parte compleja. Escribámosla como imaginar. ¿Cómo graficar esto en la vida real? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la señal que me sirve a mí? Recuerden que la representación de un número complejo lo que me entrega a mí es la magnitud y la fase. ¿A mí qué me interesa? La parte real. Entonces, la parte real de esto es seno. Y digo, perfecto, eso quiere decir que esto es A seno de omega tiempo de bit dividido entre omega. Observen que para que esta señal sea una señal sinc en la parte real, yo necesitaría multiplicar por tiempo de vida arriba y por tiempo de vida abajo, llevando a que esto se convertiría en a veces tiempo de bit multiplicado por el seno de omega tiempo de bit dividido en omega tiempo de bit. Esta señal que ustedes están observando en la parte inferior se conoce como una señal sinc. Así que esto sería A tiempo de bit multiplicado por una señal sinc de omega por tiempo de bit. ¿Cómo graficar esta señal? Pues nos vamos a ir a MATLAB. ¿Bien? Directamente nos vamos a ir a MATLAB y vamos a trabajar esa señal para que ustedes la observen y la podamos analizar.
Entonces, mientras yo voy ingresando a MATLAB, voy a cambiar aquí la pantalla para que ustedes puedan observar efectivamente lo que vamos a hacer. De una nos vamos a MATLAB y encontramos lo siguiente. Entonces, tenemos una señal que necesitamos graficar en el dominio de la frecuencia. O sea, graficar en el dominio de la frecuencia. Graficar en el dominio de la frecuencia significa que tengo que crear una frecuencia. Entonces, lo puedo hacer en función de omega o lo puedo hacer en función de f. ¿Listo? Para que lo entiendan. Entonces, lo primero que yo tengo que solicitarle, ¿cierto? A esta función es precisamente que me entregue qué es lo que quiero graficar. Entonces, el dominio de la frecuencia es f. Bien, voy a graficar omega inicialmente. Omega, ustedes saben que es 2pi por f. Entonces, voy a graficarla entre 0 Hz. Bien. Y, no sé, voy a darle 0.01 veces omega por el tiempo de bit. Y digamos que, dejémoslo así más bien, el tiempo de bit. Y va a ir hasta 3 veces el tiempo de bit. A ver si me da así. ¿Vale? Y ahorita redefino esos ejes. Simplemente creo un eje de la frecuencia angular. ¿Listo? Si ustedes observan ese eje de la frecuencia angular, yo necesito darle una amplitud A al tiempo. Un segundo. Lo que vamos a hacer, bueno, que desafortunadamente me borró, es hacer un script en vivo. Ese script en vivo me va a pedir una frecuencia. Ojo, aquí el eje de la frecuencia es lo que queremos. O grafiquemos ambos para que se observe. El tiempo, ¿cierto? Lo voy a graficar entre 0 y el tiempo de bit. ¿Cuántos puntos voy a hacer? 100. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Listo? Cuando el tiempo de bit lo adquiero o lo solicito por pantalla. Entonces le voy a decir que el tiempo de bit es de 1 milisegundo. ¿Bien? Voy a construir un solo pulso. Un solo pulso. Si yo quiero construir ese pulso, a ese pulso le voy a llamar y de t. Y ese pulso va a valer 1 en todo ese pedazo y en lo demás vale 0. Bien, entonces voy a decirle que es un vector de unos de 1, la longitud del vector t. Con eso no tengo inconvenientes de que me salgan problemas de que no puedo hacerlo, si puedo hacerlo, porque las dimensiones no cuadran. Y en un subplot voy a graficar la señal en el tiempo. Bien, ¿cuál señal? Vamos a hacer dos gráficas, dos filas, una columna. Y en la primera vamos a graficar esta señal, la que acabamos de hacer. Enseguida vamos a hacer Fourier. Ya a ese Fourier, o la transformada de Fourier, que sería en el dominio de la frecuencia, le vamos a entregar unos resultados específicos. Entonces, si yo lo que quiero es que eso me pase por unos valores, voy a guardar esto porque se va a ver. Vamos. Profe, no sé si soy yo, pero creo que no lo estamos escuchando. Sí, profe, yo también soy igual. Vale, Ahí pues les vamos. ¿Listo? Creo que ahí ya. Listo. Listo, entonces vamos a tener, recapitulando, entonces un tiempo de bit que lo entrego yo, ¿bien? Un periodo o un tiempo donde voy a hacer la gráfica que va a ir de 100 puntos, es decir, desde 0 hasta el tiempo de bit y va a tener 100 puntos. Y un vector y que va a ser un vector de unos que va a construir el pulso que tiene la longitud del mismo t para que podamos graficarla. Voy a hacer un subplot donde tengo dos filas, una columna y la primera gráfica, es decir, la de arriba, va a ser
T, Y, es decir, la señal en el tiempo. Voy a colocar en este caso los ejes para que ustedes observen cómo funciona esto. Esto sería bueno, un pulso. Luego sería un G-label, la etiqueta que lleva el eje el eje Y, que lo vamos a llamar T, y el eje X, que lo vamos a llamar el tiempo. Digámosle. Bien, eso nos permite caracterizar automáticamente. Si ustedes la corren, la guardan, automáticamente ya le sale al lado derecho, en donde ustedes tienen específico lo que está haciendo. Bien, es un pulso. Efectivamente, nosotros sabíamos que nos iba a dar eso, porque pues no vamos a ver más allá. Si quieren, podemos acomodar el axis para que ustedes lo observen. Podríamos hacer un escalón o como lo quieran. Voy a concatenar. Y aquí a concatenar un poco esto para que me quede mejor. Entonces, desde menos tiempo de bit, menos periodo de bit, 2.0.01 por tiempo de bit. Bien, 2.0, coma, y concaténelo para que mire el pulso completo. Y aquí le voy a decir ahora que también lo concatene con que vaya desde el tiempo de bit, ¿cierto? Que vaya de 0.01 por tiempo de bit. Esto solamente lo estoy reconstruyendo a mano para que me entiendan qué es lo que estoy haciendo. Y vaya hasta 2 por tiempo de bit. Lo concateno, le doy punto y coma, y ahí debería tener unas determinadas posiciones, de modo tal que si yo concateno esta gráfica también, pues aquí me daría ceros, ¿cierto? De 1,100 posiciones. ¿Por qué 100 posiciones? Porque fue el que le hice arriba. Este también va a tener, había no longitud de t, sino 1,101 posiciones. Todos tienen 101 posiciones. Coma, ceros de 1,101 posiciones. Y cierro. En este momento debería tener dos vectores igual de grandes, tanto y como t. Vamos a verificarlo. Efectivamente tienen 303 posiciones cada uno y ustedes pueden ver el pulso en el tiempo en la parte izquierda. Creo que lo están observando de manera correcta. Ese es el pulso que yo estoy lanzando. Es un pulso que va de 0 a 1 milisegundo. Observen la parte del 10 a la menos 3. Yo pudiese decirle, a ver si puedo ordenar esto un poco mejor para que se vea este pulso. Ahí, la respuesta. Una vez tenemos eso, ahora me voy con Fourier. Voy a graficar el pulso en Fourier. Como ya tengo la respuesta, ¿cierto? Yo ya encontré que la respuesta es una señal sinc. Entonces yo digo que f de omega, es decir, voy a decirle f mayúscula va a ser f de omega, ¿cierto? O si quieren f de omega, como ustedes quieran, va a ser igual a la amplitud A, que se la tuvo que haber pedido acá. Voy a poner en mayúscula tal como lo hice. Le voy a dar 3, por ejemplo, porque quiero, para probar. Multiplicado por el tiempo de bit, multiplicado por el seno, ¿cierto? De una frecuencia específica que la voy a llamar W por el tiempo de bit. Dividido observen que en esta función me falta agregar el eje W. Observen la función bien. Esta función es una función sinusoidal que se repite o tiene su periodo, ¿cierto? Omega por t. En este caso, la variable independiente es omega y la variable dependiente es tb. Lo que quiere decir que omega por tb debería ser igual a 2pi. ¿Bien? O omega por tb igual a pi. Ahí identifico los cruces por 0. Si omega por el tiempo de vida es igual a pi, quiere decir que omega es igual a pi sobre el tiempo de b.
En ese instante, donde omega es igual a pi sobre el tiempo de B, se produce el primer cruce por cero. Eso me va a servir porque defino omega como la gráfica entre 0, 2 puntos, 0.01 veces el tiempo de bit dividido pi, y va a ir hasta 3 veces, supongamos, por el tiempo de bit dividido entre pi. Aquí tengo que respetar que el tiempo de bit es mayúsculo. Creo un segundo eje. Observen que el eje del tiempo, la única relación que tiene es esta constante de tiempo de bit, pero la cantidad de muestras que hay en t puede ser perfectamente diferente a la cantidad de muestras que tengo en omega. Y ahora en la segunda gráfica debería poder graficar, guardamos, para que no nos pase ningún inconveniente, la segunda, perdón, una retícula de 2 filas, una columna, y en la segunda gráfica, recuerden el subplot, yo voy a graficar omega, coma. Bien, le puedo escribir el título, pero bueno, ya lo hacemos. Voy a verificar dimensiones, que no me haya quedado nada extraño. Y efectivamente me falta colocar a igual a un número. Y aquí le voy a colocar el valor. Creo que ya está. Y la corto, a ver qué me hace. Miremos las funciones. Omega va de 0. Lo corro. A ver. Por la gráfica. Un segundo, porque aquí debería haberme aparecido 301 valores de omega y deben aparecerme 301 valores de f de omega y de posición a posición. Observen que aunque es muy pequeño todavía, voy a observarlo, voy a hacerlo un poco más grande, la ampliación de esto, para ver si alcanzo a ver. Aquí debería observar una señal con un cruce por cero. Seno de omega t igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nuevamente retomo. La señal sinusoidal, ¿cierto? Es una señal que tiene un cruce por cero cada pi. Es decir, superior es 2pi, pero ya cada vez que llega a pi, cruza por cero. Lo que quiere decir, voy a colocarlo aquí en comentarios, que omega multiplicado por tiempo de bit debe ser múltiplo de pi. De modo tal que si despejo omega, pues me va a dar pi sobre el tiempo de bit. Ese va a ser el primer cruce por cero. Luego el segundo cruce por cero va a ser omega sobre 2 pi sobre tiempo de bit, luego 3pi sobre tiempo de bit, etcétera, etcétera. Si yo graficase esto entre, por ejemplo, menos 4 veces, esto es teórico, ¿no? Por pi dividido en el tiempo de bit y fuese hasta 4 veces por pi por el tiempo de bit, pues yo tendría la función que acabo de hallar. ¿Bien? Y tendría que encontrar, lógicamente, cuál sería mi resultado. Voy a arreglar la gráfica, le voy a poner clip on, título, le voy a colocar transformada de Fourier de impulso. Y vamos a colocarle el eje Y, label, entonces yo label es F de omega, va efectivamente en función de omega,
y el X label, pues que es la frecuencia omega. Bien, con esto me permitiría tener una señal aproximada. Aquí ya será cuestión de arreglar, en qué bonito, guardo. Tenemos por aquí, creo que de pronto el título me lo acepta por la mayúscula, a ver qué dice. Profe, le falta cerrar ahí el paréntesis de X label. Listo, cierro el paréntesis y lo corto. Observen las gráficas y les voy a intentar extrapolar. Entonces, estas son las señales que yo hice a mano, que calculé, tomé el eje del tiempo y lo calculé abajo y saco la señal. Lo que quiere decir que el espectro de Fourier de un pulso, ¿cierto? Centrado o trabajado a una determinada frecuencia, ustedes lo van a observar de la siguiente manera. Voy a extrapolar esta señal a ver si de pronto la puedo sacar de aquí. Creo que de pronto la ven un poco mejor, ¿cierto? Coloquémosle colorcito en rojo a esta de acá. Y volvemos a correr. Miren lo que ocurre. Evidentemente, en función de la frecuencia, cuando ustedes están corriendo esta señal, ustedes se encuentran que por cada pulso, es decir, por un pulso que dure 1 milisegundo, va a ocupar en el espectro o va a tener un espectro infinito. Aquí se lo grafiqué entre menos 4 tiempos de bit, 4 tiempos de bit. Pero si nosotros analizamos, observen la señal y sacamos su potencia, ¿cierto? O su energía trabajada como el valor al cuadrado de esta señal, nosotros pudiésemos llevar o llegar claramente a un resultado bastante sencillo. ¿Y cuál sería ese resultado? Ese resultado me diría que tengo un ancho de banda que pudiese perfectamente acoplar entre el primer cruce por cero, mírenlo. Por ejemplo, si yo grafico el valor absoluto, voy a graficar aquí el valor absoluto para que ustedes lo observen. Pues ustedes podrían observar una forma de cómo va la señal de potencia y de energía de ese pulso, en donde concentro la señal de potencia y de energía. Observen que las colas que quedan en la parte de abajo, aunque existen, yo pudiese intentar despreciarlas. Es decir, que en función de la frecuencia angular, un pulso que va de 1 milisegundo, es decir, tiene un tiempo de 1 milisegundo, me ocuparía tantos hertz. Miren el valor 10 a la 4, 5 kilohertz. Obsérvenlo hasta aquí. Voy a buscar el valor a ver cuánto me da. Y yo le calcularía, bueno, por aquí voy a encontrarlo. Y dice que X vale 3400. Yo podría decirle que 3 kilohertz por lado y por lado. Observen, pero para mí, en cuestiones de frecuencia, las frecuencias negativas no existen. Así que por lo general lo que yo hago es montar esta señal que llamo señal de banda base o señal del mensaje sobre otra frecuencia mayor. Así que este omega igual a 0 se convierte en mi frecuencia donde voy a mandar el mensaje. Ese es el principio de poder decir que si yo tengo una señal, independiente de que sea un pulso, de que sea cualquier cosa, yo la pudiese subir a una frecuencia mayor y ocupar un espectro específico. ¿Qué pudiese hacer con este espectro específico? Pues empezar a jugar. Observen los valores. Aquí ocupé entre 3000 y 3000, 6000, aproximadamente 6K para enviar ese pulso de 1 milisegundo. Cambiemos el tiempo de bit. Entonces, efectivamente, ustedes se dan cuenta que si cambio el tiempo de bit y lo empiezo a incrementar, pues aunque los valores, cierto, la forma me da igual, ustedes saben los valores, observen que empieza a recortarse. Es decir, entre más ancho sea el periodo de ese pulso, mayor potencia tengo hacia arriba, pero gasto menos ancho de banda. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque va a ser el principio de los resultados que nosotros estamos manejando. ¿Listo? Hasta ahí más o menos quedó claro cómo es la transformada de Fourier de impulso.
Sí, profe. ¿Listo? Pues es similar, si ustedes observan, a la descomposición, ¿cierto? De función de seno y coseno, pero esto en realidad me trae una imagen real de una función que es periódica en el dominio de la frecuencia. ¿Qué digo yo? Pues para no ocupar un ancho de banda infinito, que en la vida real lo que yo hago en una comunicación análoga o digital, la que sea, ¿cierto? De cualquier señal, yo lo que digo es voy a despreciar las colas más pequeñas y concentro la mayor cantidad de energía en la cola grande. Eso es lo que yo digo y es lo que se hace normalmente. Y eso es lo que nosotros a veces llamamos, titulamos como bandas de guarda, ¿cierto? Para poder cubrir esto, los filtrados pasabanda que se necesitan para poder eliminar el espectro que no necesito y demás. Esa sería la transformada de Fourier y sería la principal aplicación de la transformada de Fourier. Entonces nos queda claro que la transformada de Fourier nos da una imagen espectral de lo que nosotros estamos enviando en el tiempo. Si eso es cierto, y la transformada de Fourier me da una imagen espectral, pues yo podría intentar, ¿cierto?, realizar un movimiento de frecuencia. ¿Y eso aquí que vendría? Pónganse en la cabeza, por ejemplo, supongan que ustedes escuchen un ruido muy grande. Por ejemplo, ¿qué es un ruido muy grande? Tomen una señal de un avión que está cerca de ustedes o de un helicóptero y que esa señal la puedan modular. ¿Qué significa modular? Llevarla a otra frecuencia donde no la escuchen. Eso hoy en día pudiese hacerlo, pero necesito captar la señal. ¿Quién capta la señal? Pues de momento la tenemos en un medio electrónico. Pero si nosotros tuviésemos una cavidad que me permita a mí captar esa señal y cambiarla de frecuencia, yo dejaría de escucharla. Es decir, pudiese hacer elementos que no se escuchen. Eso todavía, pues, en la parte práctica no se ha hecho, ¿cierto? Pero es posible hacerlo, para que lo tengan en cuenta. Una vez tenemos la transformada de Fourier y tenemos la serie de Fourier, observen que la transformada de Fourier es totalmente diferente a la serie de Fourier. La transformada de Fourier me la toma en una señal que por lo general no es periódica. Me la grafica entre menos infinito y infinito. Si yo le sacara la transformada de Fourier a una señal sinusoidal, pues ustedes lo que encontrarían es una serie de deltas. O dos deltas, porque en realidad no tiene sino dos frecuencias, una a la izquierda y una a la derecha, ¿cierto? Una negativa y una positiva, para que me entiendan, de este cero. La transformada de Fourier de una señal sinusoidal es efectivamente dos pulsos, un pulso en menos la frecuencia y un pulso en más la frecuencia. Ustedes ya saben de su curso de señales y sistemas, pues que pueden hacer cualquier transformada de Fourier, sin embargo nosotros nos concentramos en las más importantes, que es la de la parte sinusoidal, ¿cierto? La de el pulso, que lo manejaríamos en comunicaciones digitales, y más adelante o estaremos viendo cuál es su ocupación en el espectro de frecuencia. O porque aquí hablamos de algo importante, el espectro de frecuencia. Y si nosotros hablamos del espectro de frecuencia y analizamos efectivamente que ese espectro de frecuencia lo que está haciendo es dándome una imagen de un recurso que es finito, pues a mí me gustaría observar qué tan finito es ese recurso. Y ese recurso solamente lo voy a poder calcular cada vez que saque mi transformada de Fourier. Si saco la transformada de Fourier de cualquier cosa, yo puedo empezar a hacerme una imagen de lo que es la frecuencia. Sin embargo, observen que si yo quiero inventarme algo y quiero mezclar algo, pues tengo que tender a utilizar algo que nosotros llamábamos la convolución. ¿Cuál es la ventaja más grande que tiene la transformada de Fourier? La transformada de Fourier me convierte una mezcla de señales o una convolución en una simple multiplicación. Entonces recordemos lo que es la convolución. La convolución toma dos señales, ¿cierto? Recuerden el símbolo de convolución y me las mezcla. ¿Qué significa que me las mezcle? Significa que una sola muestra, o muestra, un pedazo de x de t me lo mezcla con toda la señal y de t. En términos discretos, esto significaría, por ejemplo, que si yo tengo x de n y quiero hacer la convolución de x de n con y de n de manera discreta, la muestra número 1, por ejemplo, de x de n debería ser mostrada o mezclada con absolutamente todas las muestras de y de n. Y de ahí que aparezca el y de n menos k, porque el y de n menos k, perdón, el y de k
Voy a colocar esto para que ustedes lo puedan observar en términos de la convolución. Cuando yo tomo la señal o la muestra número 1, luego la muestra número 2, luego la muestra número 3, y yo lo que hago es colocar la señal y de k por una delta de n menos k, pues evidentemente lo que estoy haciendo es desplazando la señal desde menos infinito hasta 1. Es decir, aquí estoy haciendo una operación de mezclado. Sí, mezcla, similar a lo que ustedes hacen cuando solapan o traslapan una determinada imagen, por ejemplo. Similar a lo que ustedes hacen cuando toman una señal y, por ejemplo, le hacen un cambio en la frecuencia y luego la multiplican. Todos estos tipos de análisis matemáticos me sirven para poder trabajar la señal. Y evidentemente, como la convolución, y yo digo que la transformada de Fourier, ¿cierto?, de una convolución es exactamente igual a la transformada de Fourier de x de t multiplicado por la transformada de Fourier de y de t, o f de omega, f de omega en x, ¿cierto? Que es una señal f de x de omega por f de y de omega. Evidentemente, pues esto es beneficioso para mí. La transformada de Fourier, nuevamente, al ser una transformada exponencial, me reduce un cálculo muy complicado que hay en la convolución, muy abstracto, muy mecánico, operativo, en un trabajo automático. Y me entrega automáticamente la mezcla de las señales. ¿Qué significa que me entregue la mezcla de las señales? Pues resulta y pasa que cuando yo mezclo dos señales, esas dos señales automáticamente se colocan o se van con una frecuencia de la mayor de las dos señales. ¿Me hago entender? Es decir, es como si hiciese una envolvente entre una frecuencia pequeña y una frecuencia grande y la frecuencia grande dominada. Eso es lo que yo busco en una modulación. Y en la historia de las telecomunicaciones, pues evidentemente lo que nosotros teníamos. Entonces, al igual que ayer en el grupo de ayer, que yo trabajaba con otro tema, me gustaría hablar un poquito de esa historia de las telecomunicaciones. Esa historia de las telecomunicaciones, ¿cierto? Debe ser muy conocida para ustedes. Y arranca inicialmente con Maxwell, pasa a Marconi, para no llegar a algunos, ya me demoré hablando un poco de eso con algunos de sus compañeros, y entramos a hablar de Marconi. Marconi hacia los años de 1900 hace la primera transmisión inalámbrica, ya se habían hecho unas transmisiones anteriores, hace 1890, con el telégrafo, ¿listo? Pero la necesidad de comunicar, pues pudiésemos decir que está inherente en el siglo XIX y se desarrolla en el siglo XX. ¿Gracias a quién? En la electricidad. Una vez se desarrolla todos estos medios de comunicación, líneas de transmisión, los medios guiados, la parte inalámbrica, etcétera, etcétera, pues se siente la necesidad, ¿cierto?, de comunicar o de enviar señales a la mayor cantidad de gente. Existen dos tipos de comunicaciones, ¿cierto? Una que llamaríamos broadcast, o para todo el mundo, ¿cierto? Y otra que pudiese ser dirigida, es decir, para una sola persona. Este broadcast me da aparición automático, ¿cierto?, de comunicación. Entonces, recuerden ustedes cómo se comunicaban en el siglo XVII las personas. Entonces, por ejemplo, hagamos la pregunta a ver, por aquí. A Erika Velandia. ¿Cómo se comunicaban más o menos, o cómo crees tú que se comunicaban en el siglo XVII? ¿Con cartas? ¿En el siglo XVII? El papel era todavía muy caro, ¿no? Profe, con señales de humo. Efectivamente, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuál es la evolución de las señales de humo? ¿El telégrafo? No, antes. Ustedes todavía la usan en los pueblos. Cuando van a los pueblos les parece curioso que exista. Por ejemplo, ustedes alguna vez han ido a un pueblo cercano, por ejemplo a Bogotá
o no sé, cualquier zona, siempre van a encontrar una catedral con una campana. ¿Lo han visto? Esa campana es lo que nosotros llamábamos comunicación broadcast. ¿Por qué razón? Porque la campana llamaba a toda la gente. Si los llama a todos, ¿cierto? Nosotros recibimos un mensaje que es dirigido para todos. Entonces se llama una comunicación masiva. Mientras que por otro lado, la evolución iba hacia los mensajes dirigidos. Y ahí sí teníamos el telégrafo, ¿no? Esto por lo general aparece en las guerras, ¿cierto? Está en la Primera Guerra Mundial, está en las guerras anteriores, está en la Segunda Guerra Mundial con la evolución de la telefonía, ¿cierto? Entonces aparecen los radioteléfonos, aparecen, bueno, lógicamente la radio, pero dirigida, aparece la telefonía, ¿listo? Y aparece la televisión, la radio y demás. La pregunta es, ¿cómo distribuíamos? Porque entre todo esto también habían aplicaciones de militares que utilizaban una para este lado y otra para otra. ¿Cómo poder distribuir todo esto en un recurso finito? Pues existe la necesidad, ¿cierto?, de generar algoritmos que permitan que no se mezclan las señales. Ese que no se mezclan las señales se conoce como el principio de ortogonalidad. ¿Listo? Y en términos generales, pues entonces hablemos de algo que sea ortogonal. Daniel, cuando a usted le dicen que algo es ortogonal, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena? Daniel. No lo oigo. Profe, Profe, ¿yo Daniel quieres? Estoy hablando de un segundo de Daniel Quirós. Pues perpendicularidad, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué algo es perpendicular, Daniel? Porque está uno a 90 grados del otro. Bien, y aunque ustedes no lo crean, ese concepto matemático es mucho más elaborado que decir que estamos uno separado del otro. Por ejemplo, en la vida real, ¿quiénes serían ortogonales? ¿Dos señales pueden ser ortogonales? Claro que sí, si su fase siempre va a 90 grados. Por ejemplo, la señal coseno de t es ortogonal a la señal seno de t. David Valero, ¿qué nos puede decir? ¿La señal coseno es ortogonal a la señal seno? David Valero. Pues no sabría decirlo bien, pero pues si digamos hablando en puntos, o sea, no dan iguales. ¿Pero hay 90 grados entre ellas siempre o no? No sé, profe. Evidentemente sí, mire, la definición de la seno y coseno me dicen que aquí está el coseno y que aquí está el seno, mire, están siempre a 90 grados. Eso sería un ejemplo típico, siempre está a 90 grados. La señal de admitancia de un condensador, o de impedancia más bien, de un condensador, está perpendicular a la de una inductancia. Pues esta vez no. Solo en ciertos casos, a ciertas frecuencias. ¿Listo? Observen que entonces el principio de ortogonalidad se vuelve algo un poco más complejo. Y por allá ustedes resolverán o recordarán de su curso, ¿cierto?, anterior, que la ortogonalidad en realidad se define, ¿cierto?, como un espacio que me permite a mí tener
dos vectores, dos cosas, dos conjuntos, en donde su multiplicación debería dar 0. Y ustedes dicen, ¿cómo así que su multiplicación debería dar 0? Falta un poco más allá de la multiplicación de que debería dar 0. Entonces lo que me dice es, si su producto escalar es 0. Y es evidentemente a lo que yo voy. Entonces, coseno de t, producto escalar, perdón, producto escalar, seno de t, ¿me dará 0? Sí y solo si le coloco direcciones. Si le coloco direcciones, pues me da 0. Miren, las direcciones son las que automáticamente me dicen a mí que son 0. Y vémoslo un poco más allá. Eso quiere decir que si yo logro calcular el coseno entre los dos y el coseno, ¿cierto? De ese ángulo es 90 grados, existe ortogonalidad. Bueno, nos vamos hacia allá. Si quieren podemos subir a matrices, lo que ustedes quieran. Al final me doy cuenta, ¿cierto? Que la ortogonalidad se define en función de un principio matemático claro. ¿Cuál es el principio de ortogonalidad? El principio de ortogonalidad me dice que si tengo dos pedacitos, uno en cada dirección, y yo logro integrar esos pedacitos en cada dirección, si yo le saco a uno la armítica o el complejo conjugado y su integral me da 0, en función del tiempo, automáticamente esto es ortogonal. Complicado, ¿no? Complicado. Pero la ortogonalidad me asegura que si yo envío dos señales, todavía no entendamos este mensaje, pero me asegura que si yo envío una señal 1 y luego envío una señal 2, nunca, pero escuchen esto, se van a interferir. ¿Para qué sirve esto? Pues porque me aumenta mi espectro en función del espectro. Entonces yo empiezo a hablar del espectro y empiezo a darme cuenta que el espectro es un recurso que es demasiado costoso, muy costoso, es finito, y en función de las comunicaciones que van a tender a suceder, pues se va a volver cada vez más complejo acceder a un mismo punto. En ese orden de ideas, pues me tengo que centrar efectivamente en conocer cuál es la distribución espectral de las señales. Y tengo que hacer dos definiciones. Entonces, primero, ¿qué es una señal de potencia? Y como ustedes ya vieron, ¿cierto? Su curso de señales y sistemas, automáticamente me tendrán que responder. ¿Quién conoce ese concepto? Los escucho. ¿Quiénes ya pasaron la asignatura de señales y sistemas? ¿Aquí todos ya vieron señales y sistemas? Muchachos. Pues yo supongo que sí. ¿Bien? Entonces, se define la señal de potencia, ¿cierto? O se define una señal de potencia promedio en función de lo que nosotros venimos manejando en circuitos eléctricos. Y es que va a haber siempre una señal, ¿cierto? Que va a tener una potencia en función de su valor al cuadrado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que la potencia en un circuito, ¿cierto? Es B por I, y automáticamente nosotros sabemos que esto es B por B sobre R, o que esto automáticamente podría ser I, ¿cierto? Multiplicado por I por R, pues siempre vamos a tener una dependencia, ¿no? De el valor, ¿cierto? Que ustedes observan, cuadrático. Es decir, o tenemos un voltaje al cuadrado o tenemos una corriente al cuadrado. ¿Listo? Si ese voltaje al cuadrado, esa corriente es al cuadrado, pues nosotros hemos de suponer que la mayoría de señales que nosotros vamos a manejar en la electricidad, escúchenme bien, en la electricidad, ¿listo? Son cuadráticas.
o necesitamos sacar su valor absoluto en forma de cuadrado. ¿Por qué su valor absoluto? Porque necesitamos calcular la cantidad de potencia y no me interesa si la conduzco en este determinado momento o si le gasto. Ahí aparece la definición de señal de potencia. Entonces, la señal de potencia o la señal periódica o lo que ustedes quieran calcular en una señal de potencia, básicamente lo que nosotros diríamos es que sería un valor absoluto de una señal al cuadrado. Bien, entonces podríamos calcular, por ejemplo, la potencia promedio. Y ustedes dirían, ¿cómo calcular la potencia promedio? Entonces nosotros podríamos decir que si existe una señal X de T cualquiera, suponemos que es un voltaje de una corriente, ¿bien? Esa potencia debería ser igual al límite de la potencia promedio cuando L tiende al infinito de 1 sobre 2 veces L, que es donde estoy acotando, entre menos L y L, del valor absoluto de la función elevado al cuadrado por dt. A eso le llamaría yo la potencia promedio. Y recuerden ustedes que a nosotros todos, absolutamente a todos, nos cobran la luz en energía. Y entonces preguntémosle por acá, a ver, a nuestro amigo Jason Daniel Ibáñez. Cuando ustedes lleguen al recibo de la luz, ¿qué le están cobrando? Dígame la unidad que le cobran. Creo que es kilovatios por hora. Correcto, kilovatios hora. Entonces recordemos la señal de potencia, ¿cierto? La potencia es activa cuando va elevado al cuadrado. Entonces la potencia activa va medida en vatios. La reactiva es aquella señal, aquella potencia que yo puedo, ¿cierto? Almacenar y volver a distribuir. Siempre está como dentro del sistema. La potencia activa genera trabajo, que es la que me interesa. Si esa potencia activa yo soy capaz de convertirla en energía, pues tendría que integrarla en función del tiempo. O tendría que quitarle ese 2L. Observa que el 2L aquí, que ustedes están observando o están teniendo aquí en este caso, pues no es nada más que la longitud o el tiempo que yo estoy tomando, el periodo que estoy tomando, para que esa señal pueda aparecer dividida en el tiempo. Entonces, si la señal que yo tengo me la cobran en kilovatios hora y yo divido sobre hora, pues automáticamente voy a tener pues kilovatios. Así que la energía, ¿cierto? Total de una señal la vamos a calcular como efectivamente cuánta energía puede calcular en un tiempo infinito, ¿listo? Que va entre menos L y L, o sea, toda la potencia entre menos infinito y infinito de la señal X de T al cuadrado, en valor absoluto, nuevamente, porque el valor está elevado al cuadrado. Y viene por referencia esto de voltaje, corriente y una resistencia de 1 amp. ¿Para qué nos sirve esto? Eso no nos sirve para llegar al valor exacto de la energía porque cada fenómeno va a tener su valor diferente de energía, pero me sirve para modelar cuáles señales son de energía finita, cuáles de energía infinita y ese tipo de cosas, porque automáticamente eso me entrega un resultado de espectro de frecuencia. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un pulso similar al que teníamos allá en energía y nosotros necesitamos mirar si esas señales de energía es de potencia para mirar cómo transmitirla. Eso se convierte en señales de sistemas de una ventaja casi que inherente a la transmisión. No solamente la transmisión de señales en telecomunicaciones, ¿cierto? En la parte de comunicaciones análogas, sino que se me convierte, o comunicaciones digitales, me convierte también en pulsos en los que yo pueda excitar, ¿cierto? Fenómenos de control, fenómenos de sistemas dinámicos y demás. Si yo tomo esa señal, por ejemplo, no sé, voy a inventarme acá, a colocar un pulso por acá pequeño, algo en 0 y otro pulso por acá grande. Supongan que esa es la señal que yo tengo. Es una señal que tiene unos periodos, unos tiempos específicos. Y que por aquí tiene, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí 4. Y ahí vuelve a arrancar. Esto, o sea, un periodo negativo, un periodo muerto, un periodo positivo y un periodo muerto. Esto, y me dicen, calcule la potencia promedio. Entonces digo, bueno, la potencia promedio debería ser igual a 1 sobre el periodo, ¿cierto?
integral entre 0 y el periodo de la señal que depende del tiempo elevado al cuadrado en el de t. Si ustedes hacen ese cálculo, pues evidentemente la potencia me va a dar 1 sobre 4, que es el periodo. Voy a graficarlo aquí más atrás para que ustedes se den cuenta que tiene un periodo muerto. Integral entre 0 y el periodo, ¿cierto? Entre 0 y 4, de la potencia elevado al cuadrado. Entonces, como la señal está dividida entre 0 y 4 en varios estados, yo tengo que dividir esa integral en varios tiempos. Entonces, la primera es entre 0 y 1, la estoy subrayando. Entre 0 y 1 me da una amplitud negativa. Vamos a darle una amplitud negativa de menos 2 abajo y una amplitud positiva de 2 arriba. Entonces me va a quedar de menos 2, ¿cierto? Elevado al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado o evaluado, ¿cierto? Entre t igual a 0 y entre t igual a 1. ¿Bien? Entonces, antes de evaluar la integral, digámosle que por dt, entre 0 y 1, que sería el que está en morado, y luego tendrían ustedes el que está subrayado en verde porque lo demás da 0, más la integral entre 2 y 3, ¿cierto? De 2 elevado al cuadrado por dt. Pues esa integral es muy sencilla de hacer, ¿no? Esa potencia es igual a 1/4, está multiplicando a todo, que multiplica a 4t, evaluado entre 0 y 1, más 4t, evaluado entre 2 y 3. ¿Por qué 4? Es 2 al cuadrado, y la integral de una constante pues es t. Evalúen eso, y automáticamente les va a dar, esto es 1/4, multiplicado por 4, bien, más 4 multiplicado por 3 y 4 multiplicado por 2. Entonces, 12 menos 8 me da 4. 4. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hacen 4 más 4 dividido entre 4, pues me da 2. ¿Qué ocurre? Eso lo que quiere decir es que la potencia promedio que está gastando esa señal es 2 vatios por cada periodo. ¿Listo? O él gasta 2 vatios por cada periodo. Si él gasta 2 vatios por cada periodo y usted la pone a funcionar de forma infinita, pues va a tener energía infinita. ¿Bien? Pero tengo que calcular. Yo pudiese calcular también una señal de energía de esas. Yo calculo la señal de energía y ustedes se dan cuenta que si la calculo sin dividir sobre 4, ¿cierto? Que sería la definición que yo acabo de dar en la parte de arriba, solamente integrando el intervalo de longitud, ¿cierto? El intervalo del periodo, me daría 8. ¿8 qué? 8 vatios hora. O 8 vatios unidad de tiempo. Esa sería la energía que podría gastar. Pero quiero que entiendan que las señales de energía y las señales de potencia, lo único que me dicen o me permiten es acotar si la señal es buena para trabajarla, cuánta potencia podría gastar y cuál sería su forma. Y observen que si yo integro esta señal, quiero decir que la señal siempre en la función del tiempo va a ir al cuadrado. Si yo tomara esta señal y le aplicara la transformada de Fourier, yo puedo encontrar la densidad espectral de potencia de energía. Necesito encontrarle, pues, la transformada de Fourier a la potencia. Y encontrarle la transformada de Fourier a la potencia significa elevarla al cuadrado. ¿Bien? Por teoremas específicos. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien, aunque este tema es un poco abstracto, ¿no? No lo ve uno tan claro, ese tipo de señales, potencia y energía, es importante que tengamos en cuenta que es el principio, ¿cierto?, de esa densidad espectral de energía. Y aunque la densidad espectral de energía es un concepto un poco más grande y un poco más, diría yo, fuerte, pues yo creo que con lo que hemos visto lo vamos a dejar ahí y es suficiente. Si nosotros tenemos después señales sinusoidales, ¿cierto?, que son con las señales con las cuales nosotros mejoramos o trabajamos todos los medios continuos. ¿Por qué señales sinusoidales? Porque suponemos que esa señal sinusoidal
o cualquier señal que es periódica puede ser reconstruida por medio de sinusoidales, ¿cierto? Y que esa señal sinusoidal tiene un espectro de frecuencia cuya transformada de Fourier es un pulso nada más, un delta, ¿cierto? Y esta es una señal que va en función del tiempo y tiene un periodo t, y este es la omega que lleva ese periodo t con un pulso, pues puede salir otro pulso a la izquierda, ¿listo? Pues nosotros pudiésemos definir algo que llamamos banda base. ¿Qué es la banda base? Entonces creo que esto de pronto suena repetitivo, pero es importante que lo hagamos. Si nos devolvemos a la historia, la banda base parte de la señal de audio. Entonces, en una señal de audio, hablando de los sistemas de comunicaciones que estábamos mencionando, bien sea de broadcast o bien sea de una señal o de una comunicación dirigida, siempre nos importa la voz. ¿Cierto? Señores, ¿cuál es la frecuencia máxima a la que podrían ustedes escuchar la voz? Jimmy, Luis. ¿Cuáles son las frecuencias de la voz? 4 kilohertz, profe, creo. 4 kHz. Eso es lo hemos identificado, ¿cierto? En realidad hasta 3200, pero pues ahí le ponemos una bandita de... Esto, el oído. Va de 0, lo pongo por acá para que no se mezcle. ¿De 0 hasta dónde? Escuchemos a Fabián Andrés. ¿En qué frecuencias trabaja el oído? Profe, no me acuerdo la verdad. Profe, si no estoy mal, de 0 a 20.000 kHz, ¿no? 20 kilohertz. Sí, señor, de 0 a 20 K. Sí, es. ¿Cierto? Inicialmente para hacer las transmisiones, tanto en la parte de broadcast para todo el mundo, como las transmisiones de teléfono, pues nosotros hablábamos de transmisiones de voz, ¿cierto? Y de pronto de instrumentos musicales o cosas que fuesen por ahí, a llegar hasta 20 kHz, ¿cierto? Trabajemos hasta 4 kHz. Esa señal de voz es una señal, por ejemplo, que en mi caso tiene una tonalidad, ¿cierto? Que varía, pero muy poco. En su caso también cada uno tiene una voz que tiene una tonalidad que varía, pero muy poco, y que pudiéramos decir que puede ser descompuesta o tiene una imagen de frecuencia. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando ustedes vayan a ver la voz, ¿cierto? Ustedes tienen la voz y parece que fuese un ruido, algo así, ¿no? Y dependiendo de la amplitud, si habla o no habla, le saldría en función del tiempo una señal bastante irregular, como la que observan ahí, y creo que todo el mundo lo ha hecho en MATLAB. Pero cuando ustedes le aplican la transformada de Fourier a esta señal, ella automáticamente le dice, mire, lo máximo a lo que puede llegar usted son 4000. Y aquí le saqué otra imagen. Bien, no importa cuál sea la forma, lo máximo que puedo ocupar son 4000 Hz. Observan que la señal en el tiempo no me interesa. La señal en la frecuencia sí me interesa. Esto que ustedes están observando de la señal en la frecuencia, que sería la transformada de Fourier, es lo que yo llamaría la máxima frecuencia del mensaje que yo quiero enviar. Inicialmente hablamos de voz. A esto que acabo de hacer, que se llama la frecuencia original nata del mensaje que yo quiero enviar, la llamo frecuencia de banda base. Bien, frecuencia de banda base definida como la transformada de Fourier original de mi mensaje. Pero sigo sin resolver cómo enviar el mensaje a una frecuencia más elevada. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? La frecuencia de la banda base tiene que convertirse en el parámetro fundamental de algo que nosotros vamos a llamar modular.
modulación. Y definamos modulación. Entonces, ¿de dónde viene la modulación? Viene pues efectivamente de la música, de los cantantes, cuando les decían modulen bien su voz. ¿De dónde viene el mensaje que quiere transmitir el cantante? ¿De la vibración de las cuerdas vocales o del cerebro? Pues si el cantante tiene o maneja el español, canta en español. Y quien vibra son las cuerdas vocales. Entonces, ¿quién es el mensaje? ¿Lo que quiere transmitir o la frecuencia a la que se quiere transmitir? Tenemos que definir eso muy claramente, porque es lo que nos da el paso para poder entender cómo modular dos señales. Si a un cantante le dicen, a un tenor, ¿cierto? O a cualquier persona le dicen module, quiere decir que afine la nota, ¿cierto? Y hablemos ahora sí de la guitarra. Entonces, supongan que ustedes tienen una guitarra, una modulación, ¿cierto? Entonces, tienen una guitarra, pasón, ¿cierto? Por aquí en esto, donde vibra, y las cuerdas. Entonces, esto tiene unas cuerdas aquí, son 6 cuerdas, y afinadas como sea. ¿Quién envía el mensaje? Juan Camilo Castañeda, cuando una persona toca guitarra, ¿quién envía el mensaje? ¿O qué mensaje quiere dar? O sea, el sonido de la nota. ¿El sonido es lo que quiero enviar? ¿Quién genera la vibración de la onda? De eh, la cuerda. las- ah, no, o Los sea, dedos, ah, ¿cierto? Y tenemos unos dedos acoplados acá y otros dedos tocando acá. ¿Cierto que sí? ¿Quién está enviando el mensaje? Achuri. Jorge Churi. Sí, Julián señor. Gómez, ¿quién está enviando el mensaje? Pues los dedos, profe, el artista como tal. La persona, correcto, ¿no? Entonces, ¿quién es la frecuencia de la banda base? La frecuencia con la que se mueven los dedos. ¿Estamos o no? Profe. ¿Quién envía el mensaje? Los dedos de la persona. Independiente de cómo muevan los dedos, ¿cierto? Y coloque la nota específica, cuando la toque, la frecuencia a la cual se emite el mensaje, que es la frecuencia a la que vibra la cuerda, va a ser la misma. Es decir, si yo toco 7 veces la nota do, va a sonar 7 veces igual. Así que yo hago una variación de frecuencia de la frecuencia base, que es el mensaje. ¿Esto? El mensaje. ¿Cierto? O llamémosle la frecuencia original de vibración del mensaje, la de su estado natural, inherente, versus la frecuencia a la que quiero modular. Entonces, ¿quién es la portadora acá en este sistema de modulación? Serían ¿Vamos a llamar a Javier? las ondas sonoras de las cuerdas, profe. Correcto. Y ni siquiera la onda sonora de las cuerdas, la posición de los dedos, ¿cierto? En el diapasón para que vibren esas cuerdas. Ah, también, profe. ¿Cierto? Porque si usted las pone a vibrar solas, ¿cierto? Ella siempre envía la misma modulación, a la misma frecuencia, que es lo que hacemos, ¿cierto? Pero yo pudiese tener dos combinaciones, observen. O muevo la vibración, cambio las frecuencias de la cuerda y toco suavecito, toco al mismo ritmo, o dejo fija la nota y empiezo a cantar suave y luego duro, luego suave y luego duro, ¿cierto? Son dos tipos de sonidos. Entonces a esa frecuencia a la cual voy a enviar el mensaje la llamo la frecuencia de la portadora. Esa frecuencia de la portadora debe ser una frecuencia alrededor de la cual vibra la frecuencia banda base. ¿Cómo? Ahí va el mensaje inherente. Por ejemplo, el mensaje que viene del cerebro de una persona que va a ser transmitido en español, el mensaje es la palabra en español,
¿cierto? Y que va a ser transmitido en una frecuencia diferente cuando la canta un tenor u otro. Cuando le dicen al tenor, cántela en una nota aguda, luego cántela en una nota grave, ¿cierto? El mensaje es el mismo, lo único que cambia es la frecuencia portadora. Si nosotros nos aprovechamos de ese concepto y migramos nuestra frecuencia de banda base a una frecuencia que por lo general no es audible y además cambiamos el tipo de onda, es decir, el medio por el que viaja la onda y el tipo o el físico, el canal físico por el que viaja la onda, pues nosotros aprovechamos la misma teoría que tiene la parte acústica, pero ahora la vamos a llevar a la parte electromagnética. ¿Lo observan? Es decir, mi frecuencia de portadora debe tomar una señal y por medio de un fenómeno matemático o de un algoritmo matemático, poder montarle una frecuencia de portadora y esa frecuencia de portadora poder ser transmitida por una resonancia electromagnética a otro punto. Y al otro lado, pues hago el fenómeno inverso. En cuestión de música, ¿quién demodula? ¿Qué sería demodular? Julián. ¿Quién demodula? Ahí sí ya serían las cuerdas entonces, profe. ¿Las cuerdas? ¿Cómo demodulan las cuerdas? Pues digamos como ¿Cuál era el pueden... mensaje? El, el mensaje era el que el artista quería dar y ahora la modulación pues lo realizarían la Las acción de cuerdas. vibrar de las cuerdas, Ahora, ¿no? demodulación. Demodulación. Defínase como el proceso que lleva el mensaje a banda base, a frecuencia de banda base. Es decir, la señal que yo venía o la música que yo traía, la quiero detectar y entender el mensaje. Hablemos del tenor para que lo entendamos más claramente. ¿Cierto? El oído. Es correcto. ¿Quién demodula? El oído. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ¿quién demodula es? El oído. ¿Para recibir cuál mensaje? La onda sonora de la guitarra. Correcto. Cuando hablábamos del tenor, yo lo que necesitaba era la palabra en el idioma que me la entregó. ¿Cierto? Y rechazo la portadora. ¿Cierto que sí? Obsérvenlo. Eso es como si ustedes tuviesen una canción, ¿cierto? Y en esa canción quitaran la frecuencia en la que está trabajando y detectaran automáticamente el mensaje. Eso lo hace el cuerpo humano. Y de ahí sale el concepto de modular y de modular una señal. ¿Cómo modularla? Modular? Pues tantas variables como ustedes quieran, ¿cierto? Como hay en el toque de instrumentos, pues hay muchísimas variaciones. Entonces yo podría hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo? Con algoritmos matemáticos. Y al final encontraría el mensaje. ¿Cuáles son los posibles riesgos entre la modulación y la demodulación? Hablemos del tenor. ¿Listo? ¿Qué pasa si el tenor es malo? ¿A ustedes les gustaría escuchar un tenor malo? Por ejemplo, de los que uno escucha cuando se subía a Transmilenio. Bueno, ahorita espero que no lo hayan hecho, pero cuando se subió uno a Transmilenio y escuchaba esos tenores y algunos no modulaban. La gran mayoría, diría yo. ¿Lo recuerdan? Y por lo general, pues escuchaba fatal, ¿no? Eso de escuchar fatal significa que mi oído me dice automáticamente, ¿cierto?, que lo que escucha no es agradable. Es decir, que hubo algo entre el proceso de modulación, en el proceso de modulación, que no funcionó muy bien. Ese proceso de modulación que no funcionó muy bien, ¿cierto? Es decir, llevar la frecuencia de portadora a la frecuencia de carrier, quiere decir que hubo un error de modulación. Es decir, no me lo puso en la frecuencia portadora que yo quería. ¿Entendí el mensaje? Claro que entendí el mensaje. A veces no tanto. A veces puede, por ejemplo, como hablar con una persona que tenga de pronto algún problema en las cuerdas vocales
y no entiende uno el mensaje, ¿cierto? O hablar con alguien que tenga un proceso de hablar muy rápido o que se coman las palabras. Eso obliga, por ejemplo, a que nosotros no entendamos el mensaje. Ese tipo de fenómenos que empiezan a aparecer, o incluso, por ejemplo, una persona que vaya en un carro y le grite a una persona que vaya en otro carro a su lado con los vidrios cerrados, pues me dice, por ejemplo, que tengo obstáculos. Una variable más, o que de un determinado momento yo hable y que le grite a otro de una calle a otra cuando está muy concurrida o llena de carros, pues hay mucho ruido, ¿cierto? Entonces se establece lo que nosotros llamamos emisor, y dentro de este emisor, luego, bueno, en ese emisor unos correspondientes procesos matemáticos, electrónicos, procesos de transformación y demás, y un receptor, ¿cierto? Y en medio de los dos, independiente de cómo transmita el mensaje, ¿cierto? Por cuerdas, que lo transmitara por señales electromagnéticas. Recuerden que las dos ondas viajan a diferente velocidad. Bien, una cosa es el sonido y otra cosa son las ondas electromagnéticas, aunque tengan similitudes, son diferentes. Aparece un concepto que yo llamo canal. Y el canal tiene ruido, ¿cierto? Tiene interferencia, tiene obstáculos y demás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede ocasionar eso? Pues, por ejemplo, lo que me pasa a mí con el eco cuando dejo el micrófono encendido en la conexión de dos dispositivos acá en clase. Por ejemplo, me puede hacer eco, ¿cierto? El eco está definido como un retardo de tiempo. ¿Cierto? Sí. Y ese retardo de tiempo, pues se convierte en algo más para adherir al canal. Es decir, para poder hacer una emisión, recepción, hay muchas cosas que no me van a permitir enviarlo. ¿Qué tengo que hacer? Minimizarlos. Para que lo que yo emita sea exactamente igual a lo que yo recibo. Y además, que nunca use, por lo general, la frecuencia de banda base. Y les dejamos la frecuencia de banda base y sus trabajos y sus procesos de la frecuencia de banda base a todas las personas encargadas, ¿cierto?, de manejar los eventos de audio. Nosotros no tocamos eso, nosotros nos vamos a trabajar en donde no esté la frecuencia de banda base. Vamos a trabajar siempre con la frecuencia de portadora, que vamos a llamar F sub 6. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda?